Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado, es que fue robado. A Mysteria Hokage de Oda Nobunaga Volume 2 Parte 4. Cuantos más burócratas haya escogido por su excelencia, mayor será su participación en la influencia en la capital. Creo que puede ser eso lo que está pensando. Que Lara vio la verdad con facilidad. La Biela parecía un poco molesta, como si la hubieran desairado. Soy un soldado, después de todo. Nunca pensé que llegaría a la capital en toda mi vida. Relájate. Sabes que Kelara no quiso decir nada con eso. Calmé a la Biela, acariciando su cabeza. Un nuevo regente que anunciara cambios de política solo porque era nuevo. Sin duda provocaría descontento. Siempre hubo mucha gente que se resistió al cambio. Ese descontento conduciría directamente a la inestabilidad del gobierno. Mirando hacia atrás en la historia, muchos gobiernos habían caído rápidamente cuando provocaron una reacción violenta por las medidas radicales que tomaron. La legitimidad y la utilidad de un gobierno eran de importancia secundaria. Por ejemplo, las reformas que aumentaron los impuestos trajeron una furiosa oposición de la gente. Nadie aceptaría felizmente algo así. También sería una mala idea desafiar los derechos de los nobles de la capital. Los seres humanos eran criaturas conservadoras. Cambio asustado, y el actual rey, Has, fue un excelente ejemplo de cambio. De todos modos, en cuanto a cómo expandiría mi poder, necesitaba aumentar la proporción y el número de mis seguidores. No haría ningún cambio en la estructura de poder existente. Cambiaría constantemente a los responsables para que fueran personas bajo mi control. Has y sus compañeros se sintieron tranquilos porque no había habido ningún cambio en el sistema. Pensaron que sería como todos los regentes anteriores, nobles que habían mantenido su poder mientras protegían a la dinastía. Para cuando supieran lo que estaba pasando, yo tendría el control de todo. Con los exámenes, no podía ser criticado por elegir favoritos, ya que los examinados que fueron contratados no serían de mi ciudad natal ni tendrían ninguna otra conexión conmigo. El ex-rey seguramente no sé. Quedaría de brazos cruzados de todos modos, así que rápidamente fortalecería nuestras fuerzas. Si la capital real, no solo Most, fuera mi base de operaciones, entonces el poder total estaría al alcance de la mano. En ese momento entraron Lumi y Serafina. Ah, veo que realmente se te ocurren preguntas de examen. La princesa dijo que quería observar, así que la traje aquí, me dijo Serafina. Su sonrisa era la sonrisa de quien estaba tramando algo. Bueno, ¿cuál es el problema, queridas? Dije con melodrama en broma. Aún así, realmente tenía muchas esposas ahora, incluso considerando mi posición. Aparte de Flair, que estaba descansando en Most después de dar a luz, todas mis esposas estaban aquí conmigo. Que Lara no era oficialmente una concubina, pero de todos modos era un secreto a voces. Sí, debes ser un hombre verdaderamente feliz de tener esposas tan hermosas esperándote, dijo Serafina. La princesa también se está poniendo más bonita todo el tiempo. Sí, me aseguraré de no avergonzarlo cuando esté a su lado, excelencia. Lumi se tomó de la mano de Serafina, sonriendo con deleite. Parecía haberse enamorado de Serafina. Y otra de tus esposas también vino hoy de Most. Serafina señaló detrás de ella con los ojos. Flair entró tímidamente. Oh. Flair, nunca esperé que vinieras tú también. Abrí mucho mis ojos.
Pensé que pasaría algún tiempo antes de volver a verla. Sí, Lady Serafina lo había arreglado. Fleur era una chica valiente, pero como había ido a mi alrededor para hacer esto, parecía un poco insegura de sí misma. En general, se considera adecuado mantener informado al marido, después de todo. Perdóname por no decirte de antemano. Fleur, no estoy molesto, así que no te preocupes. Además, este es uno de los planes de Serafina, ¿verdad? No eres tú quien tiene la culpa aquí. No es algo malo, así que no lo llamaría un plan. Fue solo un pequeño proyecto, eso es todo. Serafina sonrió, pareciendo realmente divertirse. El culpable había confesado de buena gana. Para ser honesto, fue un verdadero consuelo tener una esposa que jugaba conmigo así. Cuanto más ascendías en las filas, más distantes se volvían las personas. Como regente, a veces me sentí como un verdugo. Al parecer, tener un gran poder significaba estar solo. Fleur debió haber tenido un largo viaje, así que la abracé suavemente, acariciando su cabello rosa brillante. ¿Cómo está el bebé? ¿Está sana? Sí, ahora está con su enfermera. Sin embargo, es un poco quisquillosa, por lo que su enfermera parece estar teniendo algunos problemas. Ya veo. Esto puede ser demasiado pronto, pero supongo que Maisel aún no tiene hijos, así que tal vez nuestra hija pueda liderar el clan Bouge algún día. Por supuesto que también quiero criarla como miembro de mi propio clan. Te estás adelantando, reprendió Fleur. No hay forma de saber cómo irán las cosas todavía. También tenemos que preocuparnos por lo que está haciendo el ex-rey. Por otro lado, pareció aliviada. Para ser honesto, quería venir a la capital. Quiero decir, estás cambiando la historia. Donde quiera que estés, querido. Quiero ver cómo cambia. Ella estaba un poco indecisa cuando me llamó, querido. Hubiera sido un general fantástico si fuera su nombre. Lástima. Esta chica tenía sangre de Bouge. Eran una línea honorable que había defendido su territorio por su cuenta durante generaciones. Entonces podría empezar a entrenar como guerrero ahora. No hay ninguna ley que diga que solo los hombres pueden ser guerreros. No puedo perderte en la batalla. No, gracias. Incluso la Viala casi muere. Más de una vez. Oh, no vuelvas a mencionar eso. Sobreviví gracias a mis habilidades. Sí, respondí, supongo que no hay héroes que murieron en su primera pelea. No habría nada que registrar. Todos nos reímos de eso. De todos modos, había descubierto la razón del plan de Serafina. Querías reunir a todas mis esposas en un lugar como este, ¿no es así? ¿Serafina? Ah, me has descubierto. Sí, porque pareces tan concentrado en la política que no tienes tiempo para prestar atención a tus esposas. Ella rió. Detrás de ella vinieron doncellas llevando bocadillos. Ya que todos estaríamos aquí, pensé, ¿por qué no tener una fiesta de consorte? La princesa dijo que quería saludar adecuadamente a todas tus esposas de todos modos. Aunque como la señorita Laviala y la señorita Kelara son oficiales, a ellas también les resulta difícil conseguir tiempo. Al escuchar su nombre, Kelara hizo una mueca, como para ocultarla vergüenza. Técnicamente, todavía no la había convertido en una de mis esposas. Ella era más una amante que una esposa. Actualmente la traté oficialmente como una oficial militar del clan Hilara. Si la designara oficialmente esposa, sería difícil nombrarla como mi oficial
Labiala era algo similar. Sin embargo, el hecho de que ella fuera mi hermana de leche la convertía en algo así como mi oficial y mi familia, así que todos pasaron por alto ese aspecto. Además, Serafina había usado deliberadamente el término consorte. Pero eso era algo que solo un rey tenía, por lo que técnicamente era una falta de respeto. Sin embargo, nadie iba a delatarla por hacer una broma. Lumi tenía una especie de expresión formal en su rostro. Sí, ciertamente. Me gustaría conocer a todas. Señorita Flair, he escuchado de la señorita Serafina de su asombrosa visión. De repente tomó la mano de Flair. Cuando estaban uno al lado del otro, Lumi parecía que podría ser su hermana pequeña. Sí, espero que podamos llevarnos bien, aunque me avergüenzo de nuestra diferencia de estatus. Soy simplemente la hija de un pequeño señor. No necesitamos hablar de eso. Todos estamos aquí para apoyar al clan de su excelencia. Lumi sonrió inocentemente. Junto a ellas, Kelara y Labiala repartían los bocadillos. Al ver a todos alineados de esta manera, no pude evitar admirar lo capaces que eran todas mis esposas. Su deseo de apoyar a mi clan tampoco parecía una mera palabrería. No era raro en la historia que las esposas se dedicaran a la diplomacia. Todos me dieron fuerza y cariño, aunque esto último no hizo falta decirlo. Pareces bastante impresionado, ¿apruebas mi idea? Serafina parecía complacida consigo misma. Lo estoy. He estado completamente absorto en mi trabajo, así que es bueno hacer algo como esto de vez en cuando. Tómate el resto del día libre. Vamos a charlar con algunos bocadillos. Mis hijos todavía son pequeños, pero sería bueno traerlos aquí alguna vez. Cierto. Honestamente, me gustaría que mi hijo le sucediera, pero tendremos que ver. Probablemente tendrás aún más hijos de todos modos. La mirada de Serafina se sintió casi como una advertencia. Ese seguro, sí. Tendremos que ver. Entonces, Serafina se puso de puntillas y me susurró en voz baja al oído. No has pasado la noche con la princesa todavía, ¿verdad? No digas eso aquí. Aún no. Eso puede esperar. Aún así, tener demasiados amantes complicaría las cosas, ¿sabes? Eso no va a pasar, demasiado. Dada toda la situación con Yadorigi, no pude hacer ninguna promesa. Si mencionara que incluso había tomado a un espía como amante, Serafina se horrorizaría. La fiesta de Serafina se desarrolló tranquila y pausadamente. Mis esposas también se divirtieron hablando entre ellas. Flair le hizo a Kelara varias preguntas sobre la capital. Para ella, parecía que la capital era un lugar extraordinario. Después de todo, fue el escenario de la mayoría de las historias de mujeres. Una vez que las cosas se calmen un poco, podríamos ir a disfrutar del agua en el barranco en las afueras de la ciudad, dije. Las orejas de Labiala se movieron. Lord Alsrod, estoy seguro de que se da cuenta de que sería mejor evitarlo. No se puede detener a todos los asesinos afuera. Es más, es difícil cerrar todos los caminos a un barranco. De todos modos. Lo sé. No expondría a mis esposas al peligro, al menos. Por cierto, existe una gran preocupación diplomática en el futuro cercano. Labiala de repente puso cara de oficial. El encuentro con la Catedral de Orsén, ¿verdad? La Catedral de Orsén gobernaba la prefectura de Fort West y era la mayor potencia en el área de la capital. Pueden reunir 20.000 devotos del área de la capital.
solamente y hasta 100.000 de todas sus fortalezas en el reino, por lo que escuché. Sin mencionar que, a diferencia de los reclutas campesinos forzados, las personas que luchan por sus creencias serían de voluntad fuerte, continuó Labiala. No solían tener mucho entrenamiento militar, pero supuestamente sus cualidades de tropas y armas son cada vez mejores. Ahora mismo son nuestro aliado, pero, bueno, ¿quién sabe qué pasará? Bebí un poco de vino lentamente. Los dulces que había comido antes le daban un sabor amargo. Aparentemente, ese grupo no libró batallas ajenas a su fe. De hecho, en realidad no habían interferido en el conflicto real alrededor de la capital. Sería bueno si continuaran así. Nunca confíes en los sacerdotes. Fingen que tienen razón, pero las cosas que hacen desde las sombras son pura locura. Es mejor ser abierto y justo acerca de tu locura, como yo. No estoy seguro de que puedas llamar a eso justo, pero sé a qué te refieres. Las fuerzas religiosas eran tanto una especie de nobleza como gobernantes, y de esa manera, nuestro mundo probablemente no era muy diferente de cualquier otro. Asumir que eran un grupo de pura fe te metería en un mundo de problemas. La Catedral de Orsent, en particular, llegó al poder originalmente cuando una herejía llamada orsentismo, dirigida por un hombre llamado Orsent, cobró fuerza. Y el rango de arzobispo había sido heredado por generaciones sucesivas del clan del fundador. Por lo tanto, ahora no eran realmente diferentes del clan de cualquier otro señor. Fundamentalmente, era más probable que surgieran nuevos movimientos religiosos en las ciudades, donde había mucha gente. Los urbanitas buscaban nuevas religiones más que las personas de las comunidades agrícolas. Los vagabundos también eran más comunes en las ciudades, y esas personas no creían que las religiones más antiguas los salvarían. Fue un giro natural de los acontecimientos que tal movimiento surgiera en la populosa zona de la capital. Una vez, cuando diferentes casas reales estaban luchando entre sí, el rey y su familia movilizaron a los Neo-Summoners, una secta militarista en los templos, permitiéndoles derrotar a los nobles opuestos. Después, sin embargo, los Neo-Summoners establecieron una especie de grupo de justicieros en la capital en un movimiento para tomar el control de la ciudad. Aunque fue solo por unos meses, la capital se encontró en una situación extremadamente peculiar donde su autoridad policial estaba en manos de los Neo-Summoners. El grupo llevó a cabo juicios simulados, que aparentemente llevaron a la muerte de comerciantes y otras personas de creencias heterodoxas. Al final, algunos nobles capaces lo suprimieron y la mayoría de los líderes de los Neo-Summoners fueron purgados. La situación estaba al borde del desastre. Los Neo-Summoners se habían suavizado desde entonces, pero valía la pena estar atentos al tratar con las fuerzas religiosas. Disculpe, señorita Labiala, no hablemos de política ahora mismo. Serafina nos reprendió, pensando que la conversación era demasiado difícil. Estamos aquí para relajarnos. Me vas a dar rigidez en el cuello. Sería mejor hablar de estos bocadillos o algo así. Sigue siendo mi trabajo. Soltarnos no es muy fácil para nosotros los elfos. Muy bien ahora, sin excusas. Si no se toma el tiempo para relajarse, nuestro querido regente no tendrá ningún respiro del trabajo, se derrumbará de agotamiento. Sí, tiene razón, pensé mientras escuchaba. Aquí, beba un poco más, señorita Labiala, instó Serafina. ¿Disfrutemos? Como si estuviéramos de juerga en una juerga libertina. No, eso nos metería en problemas,
protestó la Viala. Tantos templos. Estarían enojados con nosotros. Oh, por el amor de... No nos depravemos demasiado aquí. De todos modos, no le hará ningún favor a mi reputación de regente. Sin embargo, tomarnos todo tan en serio solo nos traerá problemas. No. De los señores enemigos, sino de otros lugares. Incluso Serafina podía ponerse seria a veces. ¿Cómo? Yo pregunté. Hay un nuevo rey. Los comerciantes también están llegando a la capital. Desde Most, y se está gestando un conflicto de intereses en su interior. Lo mismo sucedió en mi propia prefectura también. 3 segundos más tarde, Serafina sonreía de nuevo mientras iba a buscarle un trago a Lumi. Aquí, princesa, la fiesta de hoy es informal. No te sientas mal por ponerte un poco borracha. Las monjas del convento siempre me decían que no bebiera alcohol. No se preocupe. Una vez que pasas de las 10, está bien. Empezarás a sentirte bien en poco tiempo. Oye. No la hagas beber si no quiere. Mientras intervenía, Lumi se acercó y me abrazó con fuerza. El alcohol todavía me asusta. No te preocupes, no dejaré que nadie te obligue a beber mientras yo esté aquí. Serafina, esta no es forma de enseñarle a un niño. Haz cualquier cosa para corromperla y te rellevaré como tutor y se la confiaré a Fleur. Tienes razón. Tendré más cuidado. Pero me gustaría que estuvieras agradecido. ¿Qué quieres decir? En momentos como este, no podía decir sí. Serafina estaba siendo ella misma o si estaba planeando algo. Mira, tú y la princesa parecen estar más cerca ahora. Mientras Lumi se aferraba a mí, tenía el rostro de una chica enamorada. Por primera vez. Tu cuerpo está musculoso. El de mi hermano era un poco más blando. No estaba seguro de cómo me sentía al ser comparada con Haas, pero la larga permanencia de Lumi en el convento significaba que nunca había visto el cuerpo de un hombre. He pasado mucho tiempo en el campo de batalla, así que este es solo el resultado. Es natural que su majestad no tenga el físico de un guerrero. Después de todo, el rey no puede ir a la batalla todo el tiempo. Eso es cierto, pero ¿por qué me siento sin aliento cuando estamos cerca, en lugar de relajados? Coloqué una mano sobre su cabeza. No creo que eso sea algo que puedas aprender en un convento. Decidí que me gustaría acercarme gradualmente a esta esposa mía. Aunque estaba un poco molesto al ver a Serafina sonriendo de fondo. Capítulo 6. La marcha implacable del oeste. Ese día, el palacio estaba lleno de tensión, incluso los desinformados se sentían asfixiados por ella. Mi primera tarea como regente fue simple, solo tuve que esperar junto al rey. Más adelante estaban los principales vasallos de la familia real, cuyas familias habían servido durante generaciones. En su mayoría, podrían dividirse en dos grupos, los que abrigaban animosidad hacia mí y los que intentaban ganarse el favor. Al final, ambos fueron patéticos y yo estaba completamente desinteresado. De hecho, me alegré de que me hicieran saber lo inútiles que eran. La minoría restante era capaz y eficaz. Podría decir mucho solo por trabajar con ellos brevemente. La naturaleza de mi profesión significaba que podía determinar casi perfectamente si una persona era excepcional o no. Además, tenía que Lara, que era un gran juez de carácter. Nunca juzgaría mal a alguien. Aceptaría cualquiera de los vasallos útiles y eliminaría gradualmente a los que no lo fueran.
Poco a poco, aumentaría la cantidad de personas en las que podía confiar. Eso sentaría las bases para usurpar la posición de la familia real. Sir Regente, ¿cree que la reunión de hoy irá bien? Al parecer, Has no era capaz de hacer sutilezas. Había pasado sus días viviendo como un vagabundo cuando debería haber estado aprendiendo a ser rey, así que tal vez no pudo evitarlo. Nadie en este reino es tan ilustre como usted, Su Majestad. No hay necesidad de controlar su orgullo, incluso frente a un líder religioso poderoso. Has solo pudo asentir ante mi respuesta. Entró el líder de la Catedral de Orsent, el arzobispo Cammit, el hombre que más influyó en la política del área de la capital. Tenía que tener más de 50 años, pero no parecía tan viejo. Por lo menos, no parecía un auténtico sirviente de los dioses. Muchos guerreros hicieron demostraciones de piedad en sus años crepusculares, y ese era más o menos el caso aquí. La marcha implacable del oeste. La Catedral de Orsent desea una amistad duradera con Su Majestad. No. Es mucho, pero hay un regalo que me gustaría presentarles. Entre los obsequios que trajo el arzobispo se encontraban un halcón que solo se encuentra en las tierras occidentales y el caparazón tallado de una tortuga que solo se podía encontrar en el mar occidental, así como porcelana blanca como la leche. Oh. Estos son unos magníficos regalos. Esto es realmente generoso. Has los tomó con alegría infantil. Ciertamente no iba a molestarlo, diciéndole que se calmara. Mejor no estropear las cosas. Negarle este placer no sería simplemente una reprimenda, le haría perder la cara. A cambio, Has reconoció los derechos misioneros de la Catedral de Orsent, así como el derecho a cobrar un impuesto a los dioses en ciertas ciudades. Los derechos de los misioneros tenían que ser reautorizados cuando había un nuevo rey, pero esto era solo una formalidad. Ningún templo esperaba el permiso del rey para hacer proselitismo. El impuesto a los dioses se recaudó aparentemente para la restauración y reparación de los templos. Naturalmente, las reparaciones probablemente requirieron grandes sumas de dinero, pero los fondos sobrantes no fueron devueltos al gobierno. Como resultado, los impuestos fueron una gran fuente de ingresos para la iglesia. Más tarde esa noche, invité al arzobispo Cammit a un banquete. Labiala y Kelara asistieron a mi lado. El arzobispo tenía 2 de sus consejeros con él. Las tareas que tenía ante mí eran tremendamente importantes, como seguramente se dio cuenta. Hace mucho que esperaba la oportunidad de conocerte, joven regente. Nadie tan joven como tú ha tenido tanto poder durante 100 años, como sabes. En la superficie, el arzobispo parecía un anciano amable. Esa nunca fue mi intención. Ayudar a Su Majestad a convertirse en rey, así como ayudarlo durante su reinado, es simplemente el deber de un sirviente de la familia real. Eso es verdad. Ha estado ocupado gestionando los asuntos del Estado, al mismo tiempo que ha sido muy obediente con Su Majestad. Esto no lo puedo dudar. En cualquier caso, parece que la catedral ha tenido éxito en el comercio hacia el oeste. La mayoría de esos obsequios se habían obtenido mediante el comercio. Es decir, de camino a la capital, esos bienes no habían llegado más allá del dominio de la Catedral de Orsent en Fort West. Naturalmente, el arzobispo se los había regalado al rey como muestra de la influencia de la Catedral de Orsent. La riqueza del área de la capital estaba aún más concentrada en Fort West de lo que esperaba.
Oda Nobunaga mencionó una similitud con un lugar llamado Sakai. ¿Sakai quería decir frontera en el mundo de Oda Nobunaga? Es cierto que las regiones fronterizas tienden a convertirse en lugares de comercio. La región al oeste de la capital también era donde se escondía el antiguo rey. Existía el riesgo de que la catedral de Orsente estuviera relacionada con sus fuerzas. Esas fueron ofrendas hechas por nuestros devotos seguidores. Tenemos muchos seguidores en el oeste, ¿sabes? Era obvio que ambos estábamos eligiendo nuestras palabras con cuidado. Bueno, como un joven regente sin experiencia, estaría agradecido por su continua ayuda. Todavía tengo 23 años. Ciertamente no puedo cuidar de este reino por mi cuenta. Levanté mi copa, a la que el arzobispo levantó la suya. Rezo para que usted y su majestad tengan un reinado largo y pacífico. El banquete terminó con ambos mostrándonos respeto mutuo, al menos exteriormente. Hay algo inquietante en ese hombre, me dijo Labiala después de que terminó el banquete. No dijo una palabra de lo que realmente pensaba. Ni siquiera intentó amenazarnos, ni hizo ningún gesto de buena voluntad. Es raro que alguien tenga tan poco que decir. Estuve de acuerdo con ella. Luego suspiró y agregó, pensar que no lograríamos casi nada. ¿Qué quieres decir, Labiala? Hasta ahora, sus negociaciones siempre fueron fructíferas, al final. Aprendería las debilidades del oponente o las pondría de nuestro lado. Esta vez encontramos poco más que un sentido el uno para el otro. Ahí fue donde mi opinión difirió. Aprendimos que no obtendríamos nada de ellos. Sinceramente, considero que una negociación fructífera es mucho mejor que no saber nada. Supongamos que les hago revelar si son amigos o enemigos. Ordené a mis oficiales Nonrod y Meisel Bouge que capacitaran a sus hombres para poder moverse pronto. También tomé prestadas algunas de las tropas personales más confiables del rey. Al menos podría usarlos para derrotar a los que se oponían al rey. Al mes siguiente, obtuve los derechos impositivos de Haz para varias ciudades de las prefecturas vecinas a la capital, y envié a varias personas bajo mi control. Deliberadamente coloqué a algunos de ellos en ciudades en términos amistosos con la catedral de Orsén. Esto esencialmente hizo que pareciera que yo mismo gobernaba las ciudades, por lo que esperaba que hubiera una reacción violenta, pero las cosas se mantuvieron relativamente tranquilas por el momento. 2 meses después, envié tropas a la prefectura de Sinju, ubicada al oeste de Fort West, con el propósito declarado de atacar a los señores que albergan a los enemigos del rey. Esta sería una pelea adecuada, lo suficientemente adecuada como para seguir yo mismo. Al entrar en Fort West, cruzamos el poco profundo pero ancho río Sorret. Avanzando más, finalmente llegamos a Sinju. Ordené a Nonrod, actuando como vanguardia, que se abstuviera de capturar sus castillos de inmediato. Disculpe, señor, pero, ¿por qué debemos atacar tan lentamente? Se rumorea que su excelencia es un comandante débil, preguntó Noen, quien era conocido por ser un general feroz, con dudas. Si no conseguimos que nos subestimen, es posible que siempre pretendan ser amables. ¿Quién pretendería ser amigable? Noen no pareció seguir mi lógica, tal vez no pensó que hubiera otros en él área que pudieran ser nuestro enemigo. Pronto será obvio. Si quieren proteger sus reclamos sobre las ciudades, esta es nuestra oportunidad. Curiosamente, no me importaba lo que hicieran. Si no pasaba nada, mi
esfera de influencia se expandiría sin luchar, e incluso si atacaran, no sería un golpe mortal. Y luego llegó un mensajero a mi campamento a caballo. Por su rostro, me di cuenta de inmediato que la situación era terrible. Reportando. La catedral de Orsent ha reunido tropas para atacar a su excelencia. Mis generales estaban conmocionados. Habíamos marchado demasiado hacia el oeste. Con la catedral de Orsent de Fort West Hostile, el camino a casa se cerraría. Yo no, sin embargo. Sí, es una gran noticia. Aplaudí y grité de alegría. ¿Cómo puedes estar feliz por esto? Podríamos estar atrapados entre dos fuerzas. La Viala protestó. Para ser justos, emocionarse con las noticias de la rebelión probablemente no parecía tener sentido. La Viala, ¿recuerdas que una vez dijiste que había algo inquietante en él? ¿Arzobispo? En pocas palabras, te equivocaste con él. ¿De qué estás hablando? No puedo entenderte si no me explicas, y tus otros vasallos deben sentir lo mismo. Algunos de los demás parecían estupefactos. Por supuesto que te lo explicaría. No podría poner en práctica a mis generales si los dejara en duda. Verbalmente, el arzobispo estaba ocultando sus intenciones. Al final, sin embargo, hizo lo más racional. Por lo tanto, es fácil averiguar cómo actuará. Ahora. Esto puede parecerle extraño, pero es mucho más fácil de manejar que alguien más misterioso. Coloqué una vara en el mapa de batalla. Dime, ¿por qué crees que la catedral de Orsent es tan poderosa? Seguramente no porque tengan una fe fuerte. Miré a la Viala, aunque probablemente probar a tu esposa no sea la mejor idea. No es porque tienen mucho dinero. Más o menos. Bueno, entonces, en cuanto a por qué tienen tanto poder económico, señalé uno tras otro los puntos en el mapa con nombres de ciudades. Los comerciantes y artesanos de las ciudades, así como los propios líderes de la ciudad, tienen gran fe en ellos. Naturalmente, esto le hace ganar mucho dinero a la catedral. Hay algunas razones por las que. Ahora señalé con la vara donde estaban escritos los nombres de los señores. Casi no hay señores poderosos en las afueras de la capital. La tierra reclama que siempre ha habido un lío enredado, por lo que está lleno de pequeños señores, ¿sabe? Fácilmente podrían perder su territorio si son derrotados políticamente. Entonces, en otras palabras, no les haría ningún bien a las ciudades buscar la protección de los señores. Exactamente. La Viala pareció un poco complacida por eso. Realmente. Necesitaba dejar de ser tan fácil de leer. Eso significa que la catedral de Orsent es la que tiene todo el poder en las cercanías de la capital. La prefectura de Fort West es el único título de propiedad que poseen, pero las prefecturas circundantes también están bajo su influencia. Muchas de las ciudades a las que antes recibí derechos impositivos están en su bolsillo. ¿Quieres decir que estabas tratando de provocarlos? Las orejas de la Viala parecían más puntiagudas que nunca. Bueno, más o menos. Si querían traicionarme cuando estaba en mi punto más débil, también podría hacer que mostraran su mano. Es frustrante tener un gran poder actuando tan alto y poderoso al lado de la capital. Sí. No pudiera al menos poner la catedral de Orsent bajo mi control, nunca. Tendría realmente el control del área de la capital. ¿De qué serviría un regente si ni siquiera tuviera poder allí? Sin embargo, no se rebelaron abiertamente de inmediato. Supongo que fue difícil decir algo cuando en
realidad no es su tierra. O tal vez pensaron que no era un buen momento para la guerra. En ese momento, todavía no podía predecir lo que iba a hacer el arzobispo. Así que me hice vulnerable al ataque. Desplegué deliberadamente mis tropas en un lugar donde la catedral de Orsent pudiera atraparme en un ataque de pinza. Sacar a los aliados del antiguo rey en las afueras de la capital ayudaría a asegurar mi poder, y si se sentaban y esperaban, sería más difícil para la catedral de Orsent resistir. Además, si continuaban sin hacer nada para proteger sus ciudades, perderían la confianza de los demás, quienes junto con sus comerciantes y artesanos podrían inclinarse ante mí. La catedral de Orsent había levantado tropas contra mí en el mejor momento posible para ellos, por lo que el arzobispo debe haber tenido una cabeza decente para la estrategia militar. Sin embargo, eso no fue todo. Maldita sea, es una apuesta increíble. Sería genial si ganaras, pero si pierdes ante los sacerdotes, toda la influencia y el poder que ha acumulado ahora podrían colapsar. Tu poder en la capital aún no está seguro, lo sabes. Oda Nobunaga parecía molesto conmigo. Fuiste tú quien me dijo que no confiara en los sacerdotes. Aún así, no pensé que llegarías tan lejos para provocarlos. Tuviste tiempo para absorber un poco más la autoridad de la capital. Al menos podrías haber fingido respetarlos. Soy un guerrero de corazón, ¿de acuerdo? Para ser honesto, terminé con tantas tropas que cada victoria fue fácil, fue aburrido. Es más interesante ganar peleas que parecen parecidas a primera vista. Cualquier fuerte caería en un cerco 10 veces mayor que su número. Pero la calidad de los comandantes no importa entonces. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Las batallas en las que arriesgué mi vida fueron Okayama y Kanegasaki y, bueno, otras también, pero no muchas. No estoy preocupado. Después de todo, soy el Srod, no Oda Nobunaga. No creo que me escuches de todos modos en este momento. Simplemente no te dejes matar. No quiero que tu campaña termine aquí, ¿sabes? Quiero decir, yo tampoco. Ser regente no es exactamente mi objetivo final. Coloca una retaguardia contra los señores occidentales y húyelo más rápido que puedas de regreso a la capital. Los sacerdotes no se atreverían a quemar la capital real. Muy bien, Noen, lleva a 5.000 hombres a las ciudades enemigas y convéncelos de cooperar. Mátalos y arrasa el lugar si no lo hacen. Hey. ¿Por qué no te retiras? Mi objetivo oficial aquí es limpiar el área al oeste de la capital. Una vez que derrote a mis enemigos, regresaré, victorioso, a la capital. Sí, señor. Seré minucioso. Noen respondió, animándose. Su entusiasmo había decaído recientemente sin ninguna oportunidad de lucirse. Como él, muchos de mis hombres deseaban la batalla más que la autoridad. Atacaré desde otro camino. Les mostraremos que morirán si me desafían. Sin importar si la catedral es su aliada. Siéntete libre de destruir algunas ciudades para darles una lección mientras lo haces. Esta pelea revelará quién es amigo y quién enemigo. Mis comandantes parecían animados por mis órdenes. Algunos de ellos estaban preocupados por lo que pasaría si perdíamos, por supuesto. Pero muchos de ellos parecían llenos de emoción, como el día antes de un festival. En algún momento del camino, la Viala se había emocionado bastante. Ya. Parecía que estaba ansiosa por dejar volar algunas flechas. Habíamos
Llegado hasta aquí venciendo a los enemigos que teníamos delante, uno por uno. Éramos como una flor que solo podía florecer en la batalla. En última instancia, no hubiéramos llegado a ninguna parte si no hubiéramos ganado nuestras peleas, sin importar los planes que tramamos. Le mostraré lo que puedo hacer con los arqueros, Lord Alsrod. No querría perder mis habilidades manteniéndome al margen de la batalla. Por supuesto. Ahora ve a buscarme la cabeza de su general. Pero solo. Me acerqué y la abracé, dándole una ligera palmada en la espalda. Asegúrate de volver con vida. Eres madre, lo sabes. Ante eso, la expresión de labial adquirió una ternura inusual. Debe haber estado pensando en su hija, como lo haría un padre. Siempre ponía una cara valiente cuando trabajaba, pero yo sabía que iba a estar con su hija cuando tenía tiempo. Un niño necesita a ambos padres, dije, especialmente el nuestro. Inevitablemente se verá arrastrada a una lucha de poder. Sí, señor. Me aseguraré de que tanto ella como el hijo de Serafina sean bien educados. Quiero que tú también tengas más hijos. Lord Alsrod, no tiene que decir esas cosas aquí, protestó ella, sonrojándose. La risa surgió de los comandantes detrás. Lo siento, Labiala. Los chistes groseros son un viejo truco para levantar el ánimo en el campo de batalla. Tendrás que perdonarme. Ahora que lo mencionas, también tengo una solicitud para ti, Lord Alsrod. Fue como si mi hermana de leche volviera con una réplica como esa. Su papel como mi hermana se había desvanecido a medida que yo crecía y me volvía más poderosa, pero ese lado de ella todavía aparecía de vez en cuando. Por favor, reserve más tiempo para estar con su hijo. Sé que estás muy ocupado, pero por favor. Últimamente me pregunta, ¿dónde está papá? De vez en cuando. Ah. ¿Vas a mencionar eso ahora? No estaba totalmente inconsciente. Pero no pude evitar priorizar el trabajo. Si nos equivocamos aquí, todos podrían terminar sin ningún lugar a donde acudir. Solo estaba cumpliendo con mi deber como regente. Si un niño solo es criado por su madre, no escucharán a su padre en absoluto cuando sean mayores. No me culpes cuando eso suceda. Hubo más carcajadas, ahora yo también era la víctima. Está bien, lo pensaré cuando termine esta guerra. Por favor, hazlo. No rompas tu promesa, de acuerdo. Un regente nunca se retracta de su palabra. Tendrán que heredar mi legado algún día, después de todo. Una vez que gane a la catedral, las cosas deberían ser un poco más fáciles. Probablemente tendríamos paz durante unos 3 años, supuse. Tendríamos problemas porque no duró tanto, ya que quería subyugar el lado este del reino antes de que mis hijos fueran mucho mayores. Independientemente de lo que sucediera con las fuerzas del antiguo rey. ¿Quién podría decir qué pasaría? Está bien, todos los que vengan conmigo, denme lo mejor. Nos movemos. En medio de los vítores de todos, dimos la espalda a la catedral y nos dirigimos hacia el oeste. Por supuesto, no había olvidado reunir información sobre la catedral de Orsent. Recibí informes frecuentes de los rapas mientras estábamos en movimiento. Como esperaba, los de la catedral criticaban mi desgobierno y planeaban un ataque de pinza con los señores que estaba invadiendo. Haas estaba en la capital, pero, por supuesto, no podían volverse contra él, ya que era a mí a quien querían derrocar. Si las fuerzas rebeldes ocupaban la capital durante demasiado tiempo, los residentes definitivamente comenzarían a quejarse, al igual que la inevitabilidad histórica.
no tendrían más remedio que subyugar la capital. Por la fuerza, oprimiendo la libertad del pueblo. Cuando eso iba demasiado lejos, la gente se ponía ansiosa porque los rebeldes fueran reprimidos. Hacer enemigos de los lugareños cambiaría drásticamente el curso de la guerra contra ellos. El arzobispo, Camit, o como se llame, definitivamente sabía eso. Así que solo estaba pensando en derrotarme. Aún así, es probable que no esperaran deshacerse de mí con esta única guerra. Si pudieran conseguir buenos términos de paz, ganarían y sus ciudades aliadas serían felices. El arzobispo probablemente no esperaba gobernar todo. Solo quería algo de poder y buenos beneficios para acompañarlo. No iba a hacer las cosas tan pacíficamente. Al atacar las rebeldes ciudades de la catedral, no les dejaría más remedio que luchar. En una batalla total, sé que puedo ganar. Eres un tonto absoluto. Lo diré de nuevo. Eres incluso más tonto que yo cuando era joven. Oda Nobunaga continuó quejándose una y otra vez mientras marchamos. Y desde que habló dentro de mi cabeza, fue especialmente molesto. Tuviste tus propios problemas con los grupos religiosos, ¿verdad? Ah. Diferencia de los señores locales, estas personas operan con una lógica muy diferente. Están extrañamente unificados y son ricos. Apenas tienes que explicármelo. Los Ikkousu eran una espina mucho más grande en mi costado que Takida, incluso mataron a mi hermano menor. Vienen a ti con un frente unido. Los señores no. Tienen el poder de hacer que sus súbditos vayan a la batalla con tanta voluntad. No le temen a la muerte. Están locos. La guerra es una lucha entre los que temen a la muerte, pero estas personas violan esa ley. El hombre realmente entendió la situación. Mi enemigo era fuerte y por eso iba a atacar primero. En nuestro camino había un pueblo no lo suficientemente grande como para llamarlo ciudad, rodeado por un foso de agua. Estaba en modo de defensa con sus puentes de madera levantados, pero el foso en sí era estrecho. Prácticamente era una zanja. Bien, ¿quién va primero? Están empeñados en resistirse, así que no. Necesitas mostrar misericordia. Déjame esto a mí. Fue Dorbeau, capitán de los Black Dogs, quien dio la rápida respuesta. Era un hombre lobo con innumerables cicatrices en la cara. Originalmente había sido un matón de la prefectura de Brantaar, donde se convirtió en el líder de una banda mercenaria local. Esos mercenarios comenzaron a servirme y se convirtieron en parte oficial de mi ejército. Luego agregué más hombres a su grupo y los convertí en los Black Dogs. Todo esto los llevó a ser una parte relativamente independiente de mis tropas de guardia. Por supuesto, no debería haber muchas razones para que me dejen. A cambio, me gustaría que nos dejara saquear todo lo que podamos. Hemos tenido que ser civilizados durante tanto tiempo. Tenía más el rostro de un villano que el de un verdadero soldado. Quizás eso era natural, dado sus orígenes. En efecto, han hecho bien en contenerse durante tanto tiempo. Siéntete libre de volverte loco. Quería ver por una vez de lo que eran capaces estos tipos. Gracias por su amabilidad. Mis hombres estarán complacidos. No vayan a ensuciar la dignidad de los guardias. Leon Mikolaya, capitán elfo de las White Eagles, frunció el ceño. Sus personalidades parecían irremediablemente incompatibles. Leon probablemente se llevaba mejor incluso con Orcas Brick de los Red Bears. Orcas era audaz.
pero al menos su humanidad seguía intacta. Solo sirvo a su excelencia, no a usted. Además, la batalla a menudo exige falta de dignidad. Bastardo. Estuvimos aquí antes de que ustedes se unieran. León. Apuntó a batallas más elegantes, pero él mismo podía ponerse bastante nervioso. Déjalo ir, León. Me refería a que cada grupo de guardias tuviera personalidades diferentes. Los White Eagles tienen situaciones en las que brillan y otras no. Eso es todo. Entendido, estaba fuera de lugar. León cedió. Está bien, entonces, Black Dogs, darles el infierno. Dorbeau se transformó rápidamente en lobo, al igual que sus hombres. Algunos de ellos habían luchado junto a Dorbeau durante mucho tiempo. Raf. Dorbeau dejó escapar un gruñido. Los sonidos del lobo eran su forma de comunicarse con los demás, pero no pude entender ni pensar en lo que estaba diciendo. Los lobos hurgaron alrededor del foso de agua, saltaron donde la trinchera interior parecía menos profunda y treparon. Para cuando el enemigo intentó atacarlos con lanzas, los lobos ya estaban dentro. Algunos incluso despejaron el foso de un solo salto. Escuché varios gritos de inmediato. Las personas que no dudaban en luchar eran poderosas. Parece una masacre. Todos afuera esperarán frente a los puentes. De hecho, puede que no sea necesario. Una vez que los Black Dogs entraron, el foso bloqueó el escape de la gente, condenándolos a un destino lamentable. Las llamas se elevaron desde la ciudad en poco tiempo. Realmente son un grupo rudo, ¿no es así? A la Viala también le costó mucho sentirse feliz por el dominio de nuestros compañeros. Eso significa que han terminado con el saqueo o no hay nada que valga la pena tomar. Luego lo quemarán todo hasta el suelo. Donde quiera que atacan se vuelve negro, por eso los llamé los Black Dogs. No me gustaría estar en su lado malo. Es importante tener gente así como aliados. Herir a tu oponente es parte de la guerra. En mitad de la batalla, los residentes armados que se dieron cuenta de que no tenían opciones cruzaron la trinchera y trataron de saltar al foso. La ciudad debe haber sido un auténtico baño de sangre. Por supuesto, no tenía ninguna intención de dejarlos escapar. Fuego. La Viala ordenó a los arqueros, volando casi completamente recto, las flechas perforaron enemigo tras enemigo. Levantar los puentes y esperarnos había hecho inconfundible su intención de resistir. Si los hubiéramos pasado por alto, nos habrían atacado por la espalda. La Viala, no tengas piedad de ellos. Siempre hago un ejemplo de la primera batalla. No hay nada de que sentirse culpable. No se preocupe, estoy preparada para eso. Además, ya he matado a muchos, así que mi conciencia nunca estuvo tranquila. La Viala respondió con valentía y soltó más flechas. Con los ataques internos y externos, la batalla llegó a su fin en aproximadamente 1 hora. Sin embargo, según Dorbeau, la pequeña ciudad tenía muy poco que saquear. Tomar gente como botín era una cosa. Pero como no teníamos tiempo para arrastrar a los prisioneros, dijo que habían matado a todos los que encontraban. Me alegro de que haya terminado tan rápido. Una batalla larga es más problemática de lo que vale. La velocidad siempre ha sido mi fuerte, al igual que tú. Saquea todo lo que puedas y mátalos, o mátalos primero y luego saquea, uno de los dos. Tomarse el tiempo para encontrar el enfoque correcto lo matará. Si fueras un mercenario, seguro que debiste haber sido uno de los dedos
pegajosos.